Yo soy, digamos, un amante de la literatura y del periodismo por el influjo de mi padre. Mi padre tuvo 4 periódicos aquí en Cajamarca que fueron sucesivamente clausurados por las dictaduras de turno. De manera que yo llevo en mi sangre esa estirpe, ese ejemplo de mi padre, que fue siempre un hombre combativo, en busca de la justicia social y la justa distribución de la riqueza. De manera que esos son principios que siempre han animado mi vida. Y mi rebeldía podría definirse de ese modo, ¿no? Soy un permanente e insatisfecho buscador de la justicia social. En 1952 nace Jorge Pereira Terrones, un ser humano que desde pequeño no se dejó pisar el poncho o jalar las orejas de nadie. Por eso desde su primaria tuvo que estar en varias escuelas. Un sanramonino de coraje, buscador de la justicia social como él se define. Nos abre las puertas de su casa y nos cuenta sus peripecias, sus andanzas, sus logros y el porqué del gran cariño que siente por su tierra que lo vio nacer, a la cual le ha dedicado sus libros. Cuando empecé mis estudios primarios en la escuelita 119, ahí en lo que es ahora Cruz de Piedra, estudié hasta tercer año de primaria allí y luego pasé a la escuela primaria de San Ramón, la 121, donde cursé el cuarto y quinto año de primaria, y luego seguí en San Ramón, primero, segundo de media, posteriormente en el Colegio Militar Ramón Castilla. De allí regresé a San Ramón, porque por ese espíritu inconforme, pues la disciplina militar no podía meterme en camisa de 11 varas, como dicen, o en camisa de fuerza. Yo tenía siempre un espíritu crítico y rebelde, y vine a terminar en San Ramón después de estudiar cuarto y quinto año de secundaria. Luego ingresé en la Escuela Militar de Chorrillos, primero y segundo año de cadete, y otra vez no era para mí la carrera militar, así que no quería ser usted militar. No, porque me daba cuenta que mis facultades intelectuales iban disminuyendo. Me orienté más bien por el periodismo, que era lo que sentía yo en mi sangre, y estudié en el Instituto Jaime Bauzate y Mesa, y antes de terminar entré a trabajar en la página editorial del diario La Crónica, ya desaparecido ahora. Jorge Pereira, por sus ideales plasmados en el diario La Crónica de Lima, es deportado en la dictadura de Morales Bermúdez. Llega a México, posteriormente a Estados Unidos, países en los cuales continúa realizando actividad periodística como corresponsal de guerra, presentador de noticias y cubriendo catástrofes naturales. Y en México trabajé en Excelsior, trabajé de igual manera en El Universal, y luego en Televisa, donde me desempeñé como corresponsal de guerra en la Guerra Civil de Nicaragua y en la de El Salvador. El gusto por la noticia que anima al periodista a veces a ser muy osado, ¿no? Hay muchos periodistas que han muerto precisamente por dejarse llevar por esa adrenalina. En mi caso yo también lo experimenté, más que en Nicaragua, en la Guerra de El Salvador. Luego de allí fui a Estados Unidos y empecé a trabajar en Canal 34 de Los Ángeles, luego en Houston, Texas, San Antonio, Texas, en el Noticiero Nacional de Univisión en Miami, Florida, en Nueva York, Canal 41, en Atlanta, en Carolina del Norte, en fin. Y allí como reportero he cubierto una serie de catástrofes naturales como terremotos, huracanes, tornados,
También estuve en la primera guerra del Golfo Pérsico, junto con Guillermo Descalzi. ¿Qué tal, amigos? Clarence Brandley, quien estuvo a punto de ser ejecutado en prisión, disfrutó hoy plenamente su primer día de verdadera libertad. De su trayectoria por estos medios internacionales, guarda en su ser gratas satisfacciones. Una es una entrevista que le hice a Bill Clinton, un hombre con un conocimiento colosal, ¿no? Con una inteligencia enorme que me sorprendió muchísimo. Y la otra, una entrevista que le hice a Fidel Castro. Esa entrevista no sé, él es un hombre con un conocimiento enciclopédico. Y yo le hacía una pregunta y hablaba 2 horas, su respuesta era de 2 horas. Es un hombre que nunca se cansaba de hablar. Y es increíble la fuente de sabiduría, de conocimiento. Cuando digo enciclopédico no estoy exagerando. Un hombre que representa el punto cenital más alto de la dignidad latinoamericana. Pereira nos cuenta que la pasión por escribir es fruto de la formación que le impartió su padre desde muy pequeño, haciéndole leer libros y recitar poemas. Mi padre me hizo amar la literatura, la poesía y las novelas, los cuentos. Me hacía leer de su biblioteca unos libracos así de gruesos, ¿no? Yo me he leído las novelas de Salgari, de Julio Verne, de Dumas, de Alejandro Dumas. Mi padre tenía una biblioteca pletórica de muy buena literatura. Me hizo aprender poemas, preferentemente de Vallejo, y yo tenía que recitar esos poemas cuando llegaban sus amigos. Entonces, de ahí a escribir poesía, a escribir literatura, no había más que un pasito. Y más que todo, creo yo, con mi vivencia en el extranjero, donde toda mi evocación, mis saudades por Cajamarca y mis recuerdos de infancia, juveniles, hicieron de que yo recuperara de mi memoria una serie de situaciones, de acontecimientos de Cajamarca y los trasladara a un libro, porque escribir en esencia es recordar. Su producción literaria ha alcanzado ya 9 libros que cuentan la añoranza por su tierra, sus vivencias infantiles, sus travesuras adolescentes y las 101 razones por las que se siente orgulloso de su querida Cajamarca. ¿Cuál fue la primera obra o el primer libro que escribió y cómo se llamó? El primer libro se llamó La lengua del silencio. La lengua del silencio, ¿por qué le puso ese nombre? Porque fue mi primera obra y había estado en silencio mucho tiempo, con unas ganas tremendas de escribir. Y cuando escribí ese conjunto de relatos sobre historias cajamarquinas, entonces el silencio dejó de ser. Por eso le puse La lengua del silencio. El segundo libro es un libro de poesía que se llama La puerta del viento. Y luego ya vienen otros 2 libros de poesía, poemarios, que los escribo ya aquí en Cajamarca. Uno de ellos es La otra mitad del amor y Valle de sueños verdes. ¿Cuántos libros en total ya tiene escritos? 7 son de prosa, 1 de investigación periodística e histórica, y 2 poemarios aquí en Cajamarca, fuera de los que hice en el extranjero. Todos ellos reflejan partes, sectores de mi vida, de mis experiencias, de mis recuerdos, de mi memoria. ¿Qué cosas te hice yo para que tú de mí te fueras? No alcanzo a comprender qué pudo ser
lo que te hiriera. Le he preguntado a Dios cuál pudo ser la falta mía y no me contestó. Tampoco es saber motivo. La adicción por el trabajo, por el periodismo y el poco tiempo disponible para dedicarse a su familia fueron razón para que Jorge se casara 5 veces y, fruto de 2 relaciones, tuviera 4 hijos, 2 de ellos dedicados a la música. Los 4 actualmente viven fuera del país. Yo me casé 5 veces. No hay quinto malo, como dicen. Entonces, pero me casé porque la verdad es que la televisión me absorbía de tal manera que yo tenía que estar constantemente viajando y descuidé mi casa, mis hijos. Y cuando quise ya yo recuperar el tiempo perdido, ya era muy tarde. Esa es quizás la razón por la cual después de que yo me jubilé en Estados Unidos, ya no quise seguir, ¿no?, en la televisión, porque sentía que la televisión había sido la gran culpable de que yo desatendiera a mi familia. ¿De dónde era su primera esposa? Argentina. Mi padre siempre me decía de que en la vida de un hombre hay varias mujeres, ¿no? Uno es la mujer con la que uno cree que se va a casar. Otra con la que debería casarse y otra, ¿no?, con la que finalmente se casa. Entonces, así como no sabemos dónde vamos a morir, sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde vamos a morir. De igual manera, no sabemos cuál va a ser la última mujer de nuestra vida, en la vida de un hombre, ¿no? Aquellos que tienen una sola mujer y ya la han encontrado, qué afortunados que son. Me dijo, hijo, cuando tú quieras envejecer con una mujer, busca una mujer que sea conversadora, que sepa hablar. Porque si es callada, qué aburrida que va a ser tu vida cuando seas viejo. Yo creo que cada mujer es una experiencia, es aquello que el destino nos envió para que seamos mejores. Actualmente vive en Baños del Inca y comparte sus días con una mujer colombiana que, a decir de Jorge, es la persona que rescató y conduce el barco de su vida. Ella es mi musa, ¿no? Yo era, por decirte, un barco sometido al temporal que vagaba por allá, por aquí, por allá, y ella me trajo a puerto firme y seguro, ¿no? O sea, ¿cómo no? Ella es mi ancla. ¿Cómo se llama? Mi esposa se llama María Victoria. La mujer del poeta brilla en la noche como una gaviota de alas blancas y oculta su silueta en algún pliegue del corazón. Ella es el último sueño de la felicidad, un deseo de sábanas desordenadas y un río de voces tibias regresando al tiempo original. Su poder está en sus ojos limpios, en su melodía de besos barrocos y en la beatitud de los oboes que convocan al amor. Todo lo que no existe asoma siempre sobre su piel. Su cuerpo es todos los cuerpos. Su voz es el primer ladrillo de la armonía. Con un ademán suyo, los girasoles caminan y se convierten en antorchas. Cuando Jorge Pereira habla de Cajamarca, alucina, echa a volar su mente y recorre los paisajes, los campos, los días, las noches, deambula. Su amor por esta tierra lo hace perderse en el firmamento porque no encuentra términos para mostrar su orgullo por Cajamarca y termina diciendo: Cajamarca es primero. Dicen que donde
donde está la infancia está el corazón. Y mi corazón nunca se fue de Cajamarca. Yo me llevé a Cajamarca a donde fui. Nunca abandoné Cajamarca, me la llevé con todos mis recuerdos, con todos mis olores, con todas mis sensaciones. Y además, para mí, el paisaje se inventó a sí mismo en Cajamarca. El paisaje no existía, se inventó en Cajamarca. Y ese es el orgullo que tenemos todos los cajamarquinos, de tener un paisaje maravilloso, y que además en la ciudad de Cajamarca nosotros tenemos una gran herencia monumental, ¿no? Los españoles se llevaron el oro, mataron a nuestros antepasados en un afán genocida tremendo, pero nos dejaron unos bienes monumentales, unas iglesias, unas casonas, unos portones, etc. Dejaron algo, ¿no? Y esa herencia monumental también es ya parte de Cajamarca, es Cajamarca. Ahora se llevan el oro y no dejan nada, efectivamente, porque cuando llegaron los españoles, vinieron, nos dejaron la Biblia y se llevaron el oro. Ahora Yanacocha viene, se lleva el oro y ni la Biblia nos ha dejado. Cajamarca es primero y después todo lo demás, que es lo de menos. Pereira se califica como un hombre rebelde que tiene muchos conflictos con el sector aurífero, a quien critica duramente por la irresponsabilidad que han mostrado en Cajamarca. Yo no necesito Yanacocha. Yanacocha no ha podido ni podrá comprarme porque yo tengo mi pensión y gracias a mi pensión yo vivo cómodamente. ¿Alguna vez intentó Yanacocha? Hubo algunas oportunidades, pero como te digo, Cajamarca conoce cómo soy yo. Y si yo me hubiera vendido a Yanacocha, cualquier persona en la calle me hubiera escupido por falso, por deshonesto, por miserable, por traidor. Entonces, ¿te imaginas si me hubiera dejado comprar por Yanacocha? Hubiera tenido que cambiarme de ciudad, de país o de galaxia, ¿no? Pereirococha. Pereirococha, sí. Entonces, allá ellos, pues, ¿no? Cuando pasen los años, la historia se encargará de manera serena de emitir su juicio si aquellos que estuvieron al servicio de Yanacocha tenían la razón, o si de aquellos que criticaron y cuestionaron los excesos, los abusos y la prepotencia de esta empresa corrupta y mafiosa, ¿no? Tenían también la razón. Eso lo va a decidir la historia y yo estoy muy tranquilo. El hombre de carácter fuerte también se quiebra con el dolor de los demás y los recuerdos de su mente. Las de pena las he vivido en la Guerra Civil de El Salvador, cuando he visto hasta qué niveles el hombre puede deshumanizarse y cómo el hombre se convierte en lobo para el hombre. Una explosión en un café que yo estaba con mi camarógrafo que mató a 17 personas civiles ahí, entre ellos a un niño de 2 años. Triste, y ustedes cerca de todo ese momento difícil, cruel. Claro, porque yo me había ido a El Salvador y sabía que yo iba a morir, pero por mi elección, porque había ido como periodista. Pero este niño de 2 años jamás tuvo la elección de morir. Lo asesinaron sencillamente. Las tropas paramilitares, ¿no?, de la dictadura militar de El Salvador. ¿Tiene miedo a la muerte, don Jorge Pereira? No, para nada. Creo yo que
la vida y la muerte son las dos caras de una misma medalla. He tenido épocas de soledad, como he tenido épocas de acompañamiento, y la soledad también es maestra. Enseña muchas cosas, hace reflexionar. Pero ríe y se emociona cuando recuerda los logros alcanzados producto del dedicado trabajo. Diría que son dos. Una, cuando gané el Premio Nacional de Periodismo en 1978, cuando era editorialista en La Crónica. Y luego cuando una serie de televisión, El Niño Fidencio, de un famoso curandero mexicano, ganó el primer lugar en la televisión de Estados Unidos. Jorge Pereira tiene una manera peculiar de ver la vida, de concebir la religión y vive plenamente esperando un nuevo día que le permita seguir escribiendo libros para satisfacción de quienes comparten el cariño por Cajamarca, por su gente y sus costumbres. Yo soy un transatlántico que cruza bien adentro en el mar sin tenerle miedo al temporal, ¿no? Y así debe ser la vida. La vida, uno tiene que no tenerle miedo a las circunstancias, no ser un ente pasivo frente a la vida, sino activo. Por eso muchos dicen que soy un rebelde, un iconoclasta. Y sí, claro, soy un rebelde, porque gracias a que soy rebelde, he vivido plenamente, ricamente, ¿no? Integralmente. Si hubiera sido un carnerito más del rebaño, qué triste hubiera sido mi vida. Vivo a medida que pasan los días, y cada día es un día diferente para mí. Y cada día yo encuentro inspiración, encuentro motivos, encuentro señales. Y yo le agradezco a Dios por haberme dado la posibilidad de vivir día a día. Que yo digo las cosas tal como son. Soy muy poco diplomático, porque la diplomacia es en el fondo hipocresía. Y yo le digo samba canuta a quien sea, ¿no? No le tengo miedo. Yo estudiaba en San Ramón y en San Ramón me enseñaron a no tener miedo. Yo salía y me agarraba a trompadas con el que sea, ¿no? Y vengo de esa cantera sanramonina donde nos enseñan a ser hombres. Entonces, cuando yo le digo algo a alguien, o a alguna empresa, ¿no?, que ustedes saben cuál es, lo digo sin miedo. ¿Por qué? Porque me consta. ¿Qué es Cajamarca para usted? Cajamarca es una verde belleza horizontal. ¿Sus hijos? Mis hijos son los que me van a hacer perseverar en el tiempo y en el espacio. ¿Su esposa? Mi esposa es la gran compañía, ¿no?, la gran amiga, la gran compañera, y además también una grata presencia hasta el día en que mis ojos se cierran. ¿La religión? Fíjese que yo fui muy religioso de niño. Inclusive yo era acólito. No alcohólico, sino acólito. Y cuando entré a la universidad me volví agnóstico por mis estudios de filosofía, antropología, me volví ateo. Mira, también tuvo su etapa mi etapa de ateísta, ¿no? ¿Pero ahora sí cree en Dios? Por supuesto,